¿Qué te motivó? No, pero pues, no. Ah, ya. Bueno, pues amigos, estamos acá otra vez conectados. A ver, esperamos que esta vez los datos no nos fallen. Por favor, Vitel, ya Vitel, pórtese bien, por favor, Vitel. Aprovecho con la publicidad. Estamos acá día martes 24 de febrero del año 26, siendo pues las 11 de la mañana con 57 minutos. Acá con un futuro padre de la patria. Muy bien, acá con un candidato. Vamos a acomodar la cámara para que no falle la logística. No fallemos la logística. Ahí está. Entonces, vamos a poner un poquito así, disculpa. ¿Viste? Sí, disculpa. Acá. Pues no se puede, ya lo que haya. Un segundo. Ponle, Sí, un segundo. No, es que no se puede. Yo he intentado girar y como que no salen. Yo he intentado girar y verdad. Bueno, entonces acá estamos vamos a hacer una pequeña entrevista aquí al maestro Alejandro Chaguares, que postula con número 12 del partido. ¿Cómo se llama, perdón, el partido? sí creo. Sí creo, muy bien, sí creo. Disculpa, más a recordar, así cumple. Entonces vamos a acomodar la máquina. O si no, bueno, usted comanda, ya, muy bien. Bueno, maestraza, pues entonces digamos que di usted su nombre, a qué se dedica, qué hace por la vida, cómo usted se motivó a postular. Cuente, maestro. Cuente. Bueno, amigo Meine, yo más que todo gracias por tu aprecio de amistad y de como paisano también de repente, como puneños que somos, agradecer Sí. más que todo su audiencia que tiene en estas redes, ¿no? Y yo prácticamente soy puneño de nacimiento, ya vivo acá en Lima hace 35 años, ¿ya? 35 años, bueno, de alguna manera de todo este cansancio que hay en el Perú, que ha habido, que se vive tanto a la miseria, hambre, pobreza o desigualdades, de todo eso me estimuló de que fuese ingresar a la política, ¿no? Eso ha sido de que yo en este momento estoy, ¿no? Porque vemos que hay que hacer un cambio radical a este país, porque necesitamos cambiar un cambio real y un cambio de sistema, porque lamentablemente vemos que actualmente que se vive una situación, una economía mercantilista, donde hay privilegios, solamente se gobierna para pequeño grupo de privilegiados, ¿no? Entonces, y un 75% estamos al margen de la ley, ¿no? Entonces, lo que sucede es que hay que cambiar eso, ¿no? Hay que formalizar, hay que incentivar más empresas, hay que abrir mercado, entonces para que haya más trabajo, ¿no? Lo que yo pienso es que, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos si nuestros hijos no tienen trabajo, nuestros nietos, bisnietos? ¿Qué serán de acá 10, 15, 20, 30, 40, 50 años? Que de repente ya no esté. Disculpe, vamos a poner así como un pequeño diálogo. Bueno, la gente está encendida, caramba. Hola, ¿cómo estás, Fernando? Hola, ¿cómo estás? Aloncito, disculpa, Alonso. Primero hagamos si quieres, otro día a ti te hago una entrevista. Por ahora no, ¿eh? Hacete el chat, envía. No, pero Alonso, disculpa, ahorita no. Esto, entonces cuéntenos, usted es puneño, ¿verdad? Así es. Ya, disculpe, ¿qué edad tiene usted, por favor? Discúlpela. Yo tengo 70 años. ¿No? 70 años. Un joven, un viejo pero con alma joven. ¿Usted cómo se animó a entrar a la política nacional, a postular? ¿Cómo usted conoce al señor Muestro Fresco, al señor Carlos Espa, ¿no? ¿Cómo lo conoció? ¿Reuniones? Disculpe usted. Mira, yo anteriormente fui... que me gustó, a mí me gusta ser liberal clásico. Pero trata de ser un poquito más breve. Entonces, lo que sucede es que a Carlos Espa lo conozco, que ellos nos han invitado, entonces, por eso que la conozco, ¿no? Como nos han invitado ahora, y de haberme invitado, entonces, ahora pertenecemos sí creo que lidera Carlos Espa. Pero, ¿no? digo, ¿cómo usted conoció al amigo Carlos Espa? ¿Reuniones, amigos en común? ¿Cómo es la cosa, mi estimado señor? Fue una reunión, una reunión que donde nos invitó, teníamos nosotros
un movimiento que se llamaba 5R. 5R. Ajá. La 5 ¿por qué? Disculpe, ¿qué es 5R? Perdón, disculpe. Se llama 5 reformas. Ya, bacán, 5 reformas. 5 reformas, entonces. Pero las 5 reformas yo recuerdo que lo escuché de dos amigos el año 21, señor, que dicen hay un señor italiano, perdón, ítalo-peruano, Claudio Sola, ¿verdad? Claudio Sola, y otro señor que dicen Tapia. Claro, yo recuerdo muy bien, Tapia. yo tenía una relación amical con un amigo que era amigo del amigo del señor Sola, me invitó a su grupo y le dije, aguanta Cholito, yo soy independiente, yo no me mezclo de estas cosas. Disculpe, ¿cuáles son las 5 reformas, señor? Las 5 reformas son reforma política, económica, educación, salud y pensiones. Ya, perdón. O sea, en cuanto a la política, brevemente, ¿cuál es la reforma que hay que cambiar? Disculpe, En cuanto a la reforma política hay que limitar el poder. Ya, eso sería, eso dicen el minarquismo, ¿verdad? ¿Algo así? O sea, podría ser, pero de todas maneras hay que poner al Estado limitándole en su lugar, en sus funciones, para que sea un Estado eficiente, porque lamentablemente... Una cosa es reducir el Estado. Yo recuerdo la frase de Clausula decía lo siguiente, ¿no? Dice, un Estado elefante a un Estado pantera. Ya, esa es la frase de Sola, ya acá, yo recuerdo. Entonces, para mí la palabra clave sería optimizar, o sea, no tanto, sino optimizar. Para mí sería la palabra clave, no sé usted. Ya. Disculpe, acá tenemos una preguntita. Acepta el chat en vivo, que te enseñó de pronto soy dirigente, una cosa molestar en el juego de redes. Alonso, haz una pregunta puntual. Disculpa, Cholito. Ya, entonces, política económica, ¿no? Ya, económica, ¿cómo usted lo vería? Económica. Ya, en económica hay que abrir el mercado. Ya, abrirlo. No, y eso es el motor de la economía que va al desarrollo, ¿no? Porque si no abrimos el mercado, solamente dependemos internamente, eso hace que las cosas no funcionan bien como debería ser. Yo recuerdo que en la década de los 80, 90, hasta el año 90, ya el mercado estaba... Ya, yo recuerdo que mi profe de marketing me decía lo siguiente, que las empresas mineras, para conseguir algún insumo extranjero, hacían un trámite así bastante difícil. La cosa es que le era muy difícil conseguir un insumo porque había mucha restricción, ¿no? Ya, eso me comentó, entonces me comentó, ¿sabes qué? Oiga, profesor, oiga, señor, ponga usted el precio, pero necesitamos ese tinte para la minería, algo así, o sea... El año 90, el señor Fujimori como que abre el mercado y bueno, eso sí fue muy bueno. limitadamente. Claro, muy limitadamente, o sea que no abre el mercado totalmente, ¿no? O sea que tiene matices mercantilistas, ¿no? Entonces por eso que hoy estamos con 75% en informalidad, ¿no? Porque desde el momento que hace, si él en ese momento siendo su ministro, que es Carlos Boloña, él le dio toda la facilidad de que se reformaba los 5 reformas, pero lamentablemente no se hizo, ¿no? Como no se hizo, y se quedó pues con lo que es pequeño que hizo, entonces, pero lamentablemente eso también mejoró. Entonces, el resumen sería apertura del mercado, ya. Siguiente era educación, ¿verdad? Ya, en educación podemos decir sería el presupuesto a la educación, o ¿cuál sería el punto de reforma de educación? A ver, como liberalismo clásico, la educación se debe privatizar. La educación. O sea, ¿todo lo que usted es privado o solo una parte, un sector? Mira, hay que poner a sus mismos actores que están en educación como directores, como trabajadores. A ellos hay que dar la privatización, entonces, con un presupuesto. Entonces, ellos hacen, ¿no? Contratan su gerente, no sé, y la función administrativa que lo tendrían que llevar ellos, entonces, para hacer competencia. Entonces, de esa manera, varios colegios van a competir, ¿no? Y van ¿no? Y entonces a los más necesitados se les da un bono, un bono para que ellos, ¿a qué colegio puede poner, ¿no? El padre de familia, porque el padre de familia es hay que dar esa confianza ya al padre de familia, porque lamentablemente hoy en día el padre de familia no lo hace, solo que el Estado es el que elige a ti, oye, tú tienes que poner a ese colegio, a aquel colegio, pero no, nosotros debemos dar el poder
padre de familia O sea, para que o sea, dónde ponga. sería, o sea, todos los colegios ya que se privaticen todo, ya, entonces depende, va a haber niveles, poco más, poco menos, quizás la gente que no tiene muchos recursos económicos podría recibir como un subsidio, una ayuda estatal, ¿eso lo entiendo? Así es, así es, Ya, ya. así O es. sea, eso es algo lo que hay en los países nórdicos que le dice el sistema de vouchers, ¿verdad? ¿Eso es así Ujú. más o menos? ¿O Eh, algo así, le entiendo? Algo parecido, pero mucho más drástico. Pero en cambio, con Carlos Spa, Ya. con Carlos Spa es, Muerto fresco. ajá, Disculpe. es lo Ya, mismo que acabas de decir, ya. ¿no? En ese estados nórdicos, ¿no? Ujú, Es un bono educativo que le da. ujú, Eso es lo que dice, porque acá sigue habiendo, ujú, va a haber la educación pública ujú, y la educación privada, ujú. pero a los más necesitados hay que darle bonos Ya. a los niños y esos niños pueden, ese padre de familia puede poner a ese colegio privado. Para que haya competencia entre el sector privado y la pública, ¿no? ¿Por qué? Porque lamentablemente ahorita no hay, solamente cada uno hace Ya. todos tienen el mismo currículo, todo, ¿no? Sí, Entonces, ¿no? el Estado es el que maneja Ya, ahorita el ya, privado, en sí realmente no es estaría privado, ¿no? bien. Ya, yo recuerdo muy bien que el año 2016-2011 hubo una propuesta semejante de este señor Rafael Belaúnde, el hijo o sobrino de Belaúnde Terry, algo así. Dice que el Estado dice que le dé, no, el Estado financie a cada padre de familia, que le dé un dinero y con ese dinero el padre de familia escoge si lo manda a un privado o lo Ahí manda, está. algo así. Eso Claro, la vez que escuché una propuesta semejante fue ujú. Rafael Belaúnde con su grupo Adelante, que ya no existe. Entonces estamos en política, económica, educación. ¿Cuál era la cuarta reforma? Perdón. Salud. Ya, salud. Ya, entonces salud, ¿también todo privado? ¿Cómo es la cosa? Es lo mismo, ¿no? Sí. Parecido a lo del lo que es la educación. Ya. Porque en el sector salud, por ejemplo, vemos cómo está colapsado, ¿no? Los Así hospitales, es. no hay, y las citas de Bueno, acá de un mes, dos bueno, meses que creo que te dan, eso, ¿no? lamentablemente eso se vio en la época del COVID. La verdad que sí está, o sea, yo tuve la suerte de, digamos, estar, aparentemente no tuve síntomas, no caí enfermo. Quizás usted, amigo, tuvo síntomas de COVID tal vez, el año No, 2021. gracias a Dios, Ya. lamentablemente no llegué a eso, pero me dio un pequeño síntomas, ¿no? De lo que Sí, había, pero sí, no. sí. Entonces, pero Quizás, eso sí se ha visto, ¿no? Se ha visto de que cómo colapsó los hospitales, quizás esa tuvo cosa. usted algún O sea que familiar. Ujú. nos disnudó el COVID, Sí, sí. todo lo que es cómo Eh, funcionan los hospitales, este, ¿no? Cómo la crisis en salud prácticamente, ¿no? disculpe, quizás usted tuvo algún familiar o amigo que, bueno, lamentablemente falleció o, bueno. Sí, un familiar ya mío en Puno Oh, Dios mío, falleció por COVID, un ¿no? hermano. Que lamentamos todos, a toda la familia, y así también lamentamos a todos los que han Bueno, fallecido por COVID, ¿no? Por felizmente eso te decía hace un sí, momento ¿no? que nos desnudó cuál es la situación de la salud en el Perú, ¿no? Ujú. O sea, pero, o sea, quizá, bueno, al menos en mi opinión, ya sería un tanto más de gerencia, pero una entidad grande con su gerencia por el Estado a veces no se optimiza bien los recursos, ¿no? Se está más en burocracia. Efectivamente, por acá tenemos un comentario del amigo, ya Fernando, jajaja, bueno, con ironía. Acá dice, ¿dónde está? Por acá el comentario, ya se borró tal vez. Por acá decía burocracia. Ahí está, Anthony, hola, ¿cómo estás, Anthony? Anthony Morán, burocracia que mata, efectivamente. Alonso, ese problema no es solo el Perú, como respecto a los hospitales. Me gustaría hablar, quizá acá, me gustaría, ay caramba, me gustaría quizá por acá hablar de esos temas. Sería bueno, Aurelio, hacer una mesa. Sí, estimado Alonso, muy bien. Aloncito, hola, ¿cómo estás, Javier? Javier Vázquez postula con eso de los huaquitos. Creo que Javier es prófugo de la justicia, que yo sepa. El Estado tiene que ser eficiente, correcto, Alonso, con funcionarios pulcros, bien pagados y con proyección. ¿No va a necesitar el Estado? Ya, muy bien. Ya, entonces estamos ya, política, económica, educación, salud. ¿Y cuál es el último, perdón, el último punto? Las pensiones. Sistema ONP, sistema FP. Ajá. Ya, entonces, ¿cuál es la reforma, amigo? A ver, la reforma con 5 reformas, No, pero eso, ajá, la pensión. parte de lo que es lo que es la parte de pensiones es también privatizarla, pero dejar totalmente dar al trabajador, ¿no? ¿En qué
en donde puede Ya. ellos asegurarse. Por ejemplo, hay seguros privados, ¿no? Sí. Que hay, entonces esos seguros privados son los que manejan mejor que la ONP, que AFP, toda esa cosa, ¿no? Porque hay como seguros que hay ahorita en el Perú ya están apareciendo, Ya. me parece que es eficiente que están manejando, ¿no? Ya, muy Entonces, bien, muy bien. a eso es el que debe orientarse, pero lamentablemente, pues, ¿no? Que en el Perú, pues, no estamos viéndolo en ese sentido. Generalmente siempre queremos que el papá Estado siempre esté a la mano, ¿no? Y entonces, ¿para qué? Para la corrupción, para manejo, para ese dinero desviar para un lugar, ¿no? Eso es, ¿no? Entonces, lo que no debe haber es eso. Y eso también justo Carlos Espada está diciendo que no debe de haber eso, ¿no? No, Ya, ahí en Perú, ¿no? digo, mira, hace un par de meses, o ya el año pasado, está esta noticia, creo que sabe, ¿no? El señor Pepe Luna y alguien más diciendo que, o sea, esto de retirar el 95% del dinero, bueno, o sea, personalmente yo opino que no es bueno, no es adecuado que la gente retire su dinero, porque según el economista González Izquierdo, que no es izquierdo, es zurdo, no sé, entonces dice que lamentablemente los estudios demuestran que la gente lo malgasta o no lo invierte y ya están prácticamente arruinados. Entonces, ¿usted cree que la gente tiene que tener la libertad de retirar su dinero y para usarlo como le venga en gana o cómo usted cree? Mira, para mí y para lo que yo tengo, de acuerdo a mi ideología, como dice Pepe Luna, no estoy de acuerdo. Pepe Luna es demasiado populista. Entonces, lo que hace él es que con la gente que tiene esos seguros, ganarse, ¿no? Pensando que lo está dando, que lo está apoyando, ¿no? Pero es mentira. A la larga, esa gente que van a cobrar, que le están cobrando ya, de acuerdo a AFP, que están sacando su plata, está comiéndose todo lo que es su seguro. Exacto. Cuando llega a una edad, no va a tener con qué vivir, es ¿no? algo así, están comiendo la gallina de los huevos. Perdón, acá hay un comentario. Me gustaría preguntarle si SPA tiene algún proyecto de seguridad digital, contrarrestar la mala influencia de otros países hacia el Perú, con mecanismo utilizaría para aumentar el uso del turismo. Ya, seguridad digital y turismo, me trae. Seguridad digital, o sea, robos digitales y turismo. ¿Usted qué respondería? A ver, en cuanto a la seguridad digital, totalmente se va a hacer esa seguridad digital, también digitalmente un estado digital tiene que haberlo. Un estado digital. ¿Por qué? Alucina. Para evitar de que haya esa corrupción, toda esa cosa, ¿no? Porque lamentablemente tiene que ser ya manejada digitalmente y ser controlada y ser que va a haber un SAR de corrupción que va a controlar totalmente eso, lo que es la corrupción. ¿Por qué? Porque a través de un gobierno digitalizado, ¿no? ¿Por qué? Porque si no, vamos a seguir lo mismo, ¿no? En cuanto al turismo, en el Perú, lamentablemente estamos pésimos, la verdad. Mira, eso como dice acá, hace un momento usted acaba de decir, la gallina de huevo de oro, ¿no? Mira, todo lo que viene, todos los turistas que vienen, traen divisas, traen plata, traen desarrollo al país, ¿no? Entonces, eso, estamos matando eso. Con lo que he ido a Puno, Cusco, ¿cómo están? ¿Cómo el trato? No es lo mismo el trato. Entonces, en cuanto hay que reactivar bastante, en cuanto hay que dar énfasis al turismo, hay que dar énfasis. Según tengo entendido, mira, yo recuerdo el año 2005, 2010, salió una entrevista, una extranjera, no sé si norteamericana o Estados Unidos o Inglaterra, se quejaba que aquí dice que sus paisanos no venían aquí a Lima, Perú. ¿Por qué? Porque tenían miedo de que les roben, de que se asaltan o venden bandas. Dicen, no vengan a Perú, miren cómo bloquean la carretera. Entonces, la clave sería la seguridad, o sea, un país que no sufra tanta compulsión. O sea, si hay tantas compulsiones, delincuencia, narcotráfico, marchas contra marchas, terrorismo, el turista no va a venir, ¿no? Entonces esa sería la clave, ¿no? Eso, ¿no? Disculpe, en cuanto a estadística, según tengo leído, el primer país que recibe turistas es Francia,
de ahí viene España, de Estados Unidos, Italia, Rumanía, no sé qué miércoles más. Sí, ¿no? Entonces, según tengo entendido que España recibe cerca de 8 millones de turistas, era antes, ¿no? También Francia, están a por lo ahí, que el Perú, ¿no? Claro, o sea, la yo diferencia, ¿no? recuerdo que el año 95, 96 y 97, el Perú, el gobierno del Estado peruano, estaba promocionando 600.000 turistas. Yo no sé si llegamos a Mm, esa meta, yo no sé si hemos llegado a esa meta, no lo sé, no tengo la estadística, pero algo de 1 millón, ya, ¿no? entonces, pero tomando en cuenta el gran potencial que tiene este bello país, 600.000 o 1 millón es poco, ¿no? Si España llega a, no sé, 15, 20, 50 millones, no, creo que llega más. O sea, deberíamos tener, no sé, digo yo, 10, 20 millones de turistas, ¿no? Y eso trae divisas, ¿no? Trae las famosas divisas. Disculpe. Entonces, ¿cómo hacemos para que los influencers peruanos, a través del Ministerio de Cultura, promuevan y se estime el turismo? Bueno, Alonso, como te decía, estimado Alonso, la prioridad es la seguridad. Si hay terrorismo, narcotráfico, violencia, terroristas, los turistas no van a venir, estimado Alonso. Tu pregunta está respondida. A ver, entonces ya, 5R. Poquito a poquito, entrando a la parte humana, a la parte del ser humano, Alejandro Chaguares, un poquito de su biografía para un poquito hacer la cosa más ligera. Usted es puneño, 70 años, casado, tiene sus hijitos. Ah, ya, esto de la ideología de género, que estamos con esto de que me quiero hombre, me quiero mujer, me quiero gato, me quiero perro, me quiero, no sé. Supongo que le rechazamos, ¿verdad? ¿O cómo es la cosa? A ver, Ideología de género, el yo enfoque de soy, género. yo soy conservador. All right. Soy conservador. Entonces, siendo conservador, respeto Ujú, la ideología, lo que quieren hacer, respeto, pero uno, ujú, consigo lo que soy pro vida, ¿no? ujú, Soy pro vida, ¿no? ujú. Entonces, nosotros no tenemos por qué no decir de que estos señores que uno tiene que hacer, bueno, por eso dijo, como conservador, uno, pro vida. Uno, dos, lo que nosotros es respetamos lo que ellos hacen, lo que ellos necesitan que hacer, ¿no? Pero sin crear lo que es malestar a la sociedad peruana, ¿no? Ya, Claro, ¿por qué? Porque eso hace que distorsiona, ¿no? De lo ya, ya. que, como decía, ¿no? Que el hijo sea varón o la hija sea, Sí. no, el hijo sea mujer, la hija sea lo mismo sea No se mujer, confunden ¿no? esas Esas cosas, cosas. no, debemos respetar nuestro pasado, nuestra Ujú. conservación desde antes que se viene esto, hay que conservar, Ya. ¿no? Porque no, eso viene Eh, de dónde viene, de la ideología Ya, de la a ver, izquierda, ¿no? bueno, la verdad que yo personalmente, bueno, yo no tengo problema alguno con los LGTB, los gays, ya, los son pero, o sea, yo opino si una persona homosexual, gay, lesbiana, viste de manera formal, trabaja, estudia, paga impuestos, respeta a los demás, yo no tendría problema alguno, al igual que usted, maestro. Así es. Pero, creo que lo que nosotros rechazamos es el lobby, ¿no? El lobby, el caos, la destrucción de que, por ejemplo, las feministas quemando o las iglesias, defecando en las iglesias, el besatón frente a la catedral, o de repente ir desnudos, semidesnudos, cerca a un nido. Eso creo que sí, o sea, lo que rechazamos es el lobby, el caos, al margen de que seas homosexual o heterosexual. A ver, dígame, acá el amigo Alonso pregunta en cuanto a la salud mental, estimado Alonso, salud mental, porque hay mucho suicidio, hay mucho, no sé, la verdad que gente que deprimida o no sé, salud mental, maestro. Mira, lo que sí este país eh, cambiemos, un cambio real, un cambio de sistema, yo creo que ese salud mental ya cambiaría totalmente. ¿Por qué? Ya, Porque, como hace un momento te dije, aperturando el mercado más libre, ya, ya respetando el trabajo, respetando el laboralmente, ¿no? Y debe ser formalizado. Entonces, ¿qué va a hacer? La gente va a trabajar normal, va a ganar bien, entonces, ¿qué es eso? Ya no vives, pero en cambio, en este sistema que estamos, ya. la gente, ¿por qué hasta se vuelve loco, se mata? Es porque
porque no tienen trabajo, no tienen un sueldo mínimo que ganan, no les alcanza, ¿no? Entonces, como no les alcanza, a veces, ¿qué hace? A la fuerza tiene que llegar a delinquir, a salir a delinquir. Claro, pero bueno, en ese aspecto... Tampoco es la justificación, pero eso es más o menos en ese aspecto podemos discrepar, porque por más, o sea, lo que usted me dice es un tanto un enfoque materialista. Si no hay condiciones óptimas de vida, de trabajo, estudio, claro, entonces la persona puede tener cierto trastorno, ya, podría ser, pero muchas veces yo recuerdo muy bien esta novela clásica de México, Los ricos también lloran. Por más que tengas buenas condiciones óptimas, eso no te garantiza una felicidad plena. Es un tema aparte que ya otro día lo podríamos desarrollar, mi estimado Alejandro. Disculpen, una pregunta irónica, burlona, dicen: yo tampoco no tengo problemas, ¿por qué crees que te sigo? O sea, Aloncito, yo no tengo problemas con los gays, sí que no hay problema. El año pasado cerramos con cerca de 5. Bacán, gracias por el dato, Alonso. Voy a verificarlo en Misatur. El tema de salud mental, entonces, ¿qué hacemos para que influencie? Ya. Nosotros rechazamos, ya. El tema de la actualidad. No es que la semana pasada ya tenemos un nuevo presidente, el señor López Aliaga culpa a Keiko culpa a López Aliaga, como dice la jerga, se están canibalizando los votos entre la derecha o supuesta derecha, ¿no? Y con eso, aparentemente, según las encuestas, estaría subiendo el señor filoterrorista, porque hay que decirlo, el señor López Chau. Entonces, ante este panorama, el presidente, ¿cómo se llama actual? Balcázar. Entonces, ¿qué le parece? ¿Usted ha escuchado sus entrevistas, opiniones de Balcázar? A ver, el actual presidente elegido, ¿cómo sale, no? A veces da pena lo que sucede en nuestro parlamento, ¿no? Y lo que sucede es que acá ha sido una repartija. ¿Ya? Una repartija donde, a ver, dice, ¿no? ¿Sabes? Sales, que sea el último gobierno, pero tú me das tal ministerio, el otro me das acá, o sea que es una repartija. Y sí, eso indigna, la verdad. Y el Parlamento está indigno, o sea que lo hemos tenido este último Congreso, la peor, ¿no? La peor de todas lo que hemos tenido, ¿no? Cómo se reparten, cómo entre ellos hacen sus leyes para ellos mismos, intereses personales, todas esas cosas, ¿no? Entonces, ahora lo que sí que todo esto repartija, mira, ¿qué es lo que quieren hacer? Lo que quieren hacer es el sistema que vive ahorita, ¿no? Y en el sistema que vivimos, y la característica, ¿no? La característica de gobernar, de cambiarse, se ha vuelto actualmente demasiado poder que ha tenido el Parlamento. Demasiado poder. Bueno, ciertamente que sí, el Parlamento. Mira, muchas veces yo recuerdo lo siguiente, ya esta estadística está ya hecho. Muchas veces, bueno, es mi opinión personal, quizá usted vamos a discrepar, maestro. Se dice que Fujimori, Keiko tiene el poder sobre el Parlamento, ella hace, deshace, pero vamos a recordar la estadística. El año 2001, Fuerza Popular o los Fujilovers tenían 3 congresistas. El año 2006 llegaron creo que a 11 o 13 fue. El año 2011 llegaron a 37. El año 2016 llegaron a 73 congresistas. El año 2021 a creo que 30 y algo, no recuerdo ahora. Entonces, por lo menos del año 2001 hasta el 2016, los Fujilovers no han tenido un poder real en el Congreso, no lo han tenido. El único ha sido el año 2016 al año 2018, en la que Fujimori tenía una alta mayoría en el Congreso, pero qué coincidencia, justamente ese Congreso disolver. Entonces qué raro, ¿no? Justamente cuando Keiko tiene un supuesto poder del Congreso, ese Congreso es disuelto, ¿no? Entonces hay que recordar esa estadística al público para que no digan que Fujimori tiene el poder. Entonces,
el año 2024-25 Fujimori no ya sale libre. No sé usted qué le pareció la libertad de Fujimori, cosa, no, el indulto a Fujimori, ¿estuvo de acuerdo, desacuerdo? No sé. Mira, el indulto a Fujimori tal vez ha podido ser más antes, ¿no? Sino que lo que pasa que acá su hija Keiko no lo permitió de que debería ser así, ¿no? Entonces, tal vez no sé cuál haya sido el interés personal de Keiko, de que ella no permitió de que su papá salga indultado antes, ¿no? Entonces, eso dicen, escucha. ¿Por qué? Porque tal vez él quería tener poder en el Parlamento, ¿no? Bueno, Entonces, son cosas que sí, él lo ha hecho, pero lamentablemente no es así. Pero te diré que Keiko Fujimori es socialdemócrata. Ay. Ella no es de libre mercado, no abre mercado, no, es socialdemócrata. Socialdemocracia, socialista democrático. Claro, por eso que tiene ese tipo de gobierno. Pues mira, teniendo tantos congresistas, 70 en una bancada, teniendo 70 congresistas, no hacer ni un cambio. Bueno, esas cosas, claro, tal vez ya. Entonces, teniendo 70 bancas, haría todo el cambio que quiero para el país. Y eso después el pueblo lo agradece, es ¿no? cierto, es verdad, lo dice en verdad, pero recuerde usted que justamente cuando tuvo 73 parlamentarios o escaños, Congreso fue disuelto, entonces también no era un poder así real, ¿no? Aunque esto la verdad, mira, la verdad es sincero, lo que dice Vladimir Cerrón y Antauro Fumala, en parte sí, o sea, para que haya un poder real sería tener control del Ejecutivo, el Congreso, la Fuerza Militar, las Fuerzas Armadas, todos los estamentos, entonces eso creo que en parte es cierto, ya. Entonces ya, no sé, alguna cosa final, algún tema final. Ya, disculpe, usted me decía que, a ver. Ya, entonces vamos, ya. Mira, yo personalmente tengo cierta simpatía por a ver acá. Yo tengo cierta simpatía, preferencia por estos grupos hispanista. No sé si usted, amigo, habrá escuchado el hispanismo, tal vez le suena algo. Simplemente es reconocer que los peruanos somos herederos de dos culturas, la cultura andina, llámese inca, y la cultura occidental, España. Entonces, ¿usted más o menos lo puede ver así, o lo rechaza, o lo acepta? ¿Usted cómo lo ve, amigo? Sí, lo reconozco que claro, es así. Claro. ¿Por qué? Porque son una cultura de mezclas que tenemos. Claro, mixtura, excelente mixtura, ¿no? Claro. Entonces, lamentablemente, pues en el Perú no es solamente eso, ¿no? Hay otras pequeñas. Claro. Entonces, me parece, tal vez es un factor de que nos quita ese matiz para seguir desarrollando y seguir caminando, ¿no? Entonces, yo creo que y hay que recoger esos dos matices, claro. Y así fortalecer mejor. Yo creo que de acá hay que salir, ¿no? Y como yo recuerdo muy bien, según la historia, que en la época de la conquista, habían pues únicamente 168 conquistadores, en caballo, infantería. Entonces, ¿cómo es posible que 168, esa cantidad mínima, pudieron conquistar a todo un imperio grandioso como el Tahuantinsuyo? Entonces, eso ya te indica que el Tahuantinsuyo ya estaba un poquito en decadencia, carcomido por dentro, era como un fantasma viviente, algo así como la Roma del año 476 y la Europa actual, que aparentemente está un poquito en decadencia, ¿no? Entonces, Matrazo, creo que ya fue alguna cosa final. Entonces, en cuanto a lo que acabas de decir, quisiera comentar en algo, ¿no? De que porque, con un poco pequeño grupo viniendo de los españoles, exterminan 11, 12 millones en ese entonces de los incas, ¿no? Que había. Entonces, eso es que el poder, no el poder, sino que en sí tenían armas, en cambio los españoles, pero en Perú solamente tenían ondas, ¿no? En parte, ¿verdad? Debido a eso que ha sido, pues, no, prácticamente. O sea, paso también ha habido
alianzas. No, sino que lo que hubo es ya también la pelea entre dos hermanos por el poder, ¿no? Y eso Claro, también ha sido la guerra fratricida que ya Claro, había, ¿no? claro, ya había Según todo tengo eso, entendido entonces, que Atahualpa mandó a decapitar a su hermano Huáscar y en su cabeza, su cráneo, bebió chicha de jora. claro. Provecho con la chicha de jora, Atahualpa. Ajá, entonces, son cosas Eh, que ha sucedido, ya, entonces, ujú, claro que ujú, eso nos sirve bastante ujú, para ujú, no volver a seguir ujú. cometiendo más Entonces, adelante en en el Perú, cuanto al ¿no? tema cultural, bueno, según tengo entendido que usted también es aymara parlante, ¿verdad? Sí, Ya, bueno, mis padres son aymara, pero como le decía hace media horita, ningún hijo de migrante o inmigrante limeño ya no habla la lengua de su padre. O sea, eh, ¿qué razones puede haber para que los padres migrantes a Lima no enseñen a sus hijos la lengua originaria? O sea, ¿usted cómo lo ve, maestro? a ¿Por ver, qué? yo creo que por ese lado se ha perdido bastante un poco de lo que es la habla materna prácticamente, ¿no? Ya. Porque generalmente, y acá, por ejemplo, hasta ahorita, ¿no? Cuando yo ahora última que fui a Puno, en Ujú. Puno lamentablemente ahí la mayoría, hasta en el campo ya hablan ya castellano o Hola, español, ¿no? ¿cómo estás, Elizabeth? Hola, Elizabeth. Sigue, sigue. Entonces, eso hace que, mira, cómo ya ni el campo hablan ya la lengua materna, ni Neymará ni quechua, ¿no? Entonces, los hijos hablan más, a pesar de que mamá, papá sigue hablando, ¿no? El idioma, pero los hijos ya no hablan Ujú. ya. Sí, Entonces sí. eso ha cambiado ¿Por totalmente. qué? No. No debe, bueno, no tengo una premisa tan definida en ese sentido, Ujú. uno habría que revisar un poco más Sí. qué es lo que Ujú. hay, ¿no? A qué se debe lo que ha Bueno, cambiado todo esto, ¿no? bueno, personalmente creo que pues, podría ser un proceso inevitable en la época del Imperio Romano. Los nativos o indígenas de Hispania, de la Galia o de la Anglia, del norte de África, abandonaron sus lenguas y todos aprendieron latín porque era la mejor forma de ascender de manera en la escala socioeconómica. Y eso ha sido un fenómeno ya internacional, así en Europa, en África, en Asia, el mundo árabe, el siglo 8, 9, 10, los pueblos de África del Norte, el mundo árabe, Oriente Medio, Persia, Afganistán, Pakistán, hablaron árabe porque era lengua del conquistador. Aquí en Perú, México, Colombia, Chile, aprendimos español por el sistema dominante. Es un fenómeno ya internacional que, bueno, parece inevitable. O sea, para que una lengua sea importante, lo que prima es que la cultura, la civilización es dominante, ¿no? Por ejemplo, hoy en día, ¿cuál es la lengua franca del mundo? El inglés, ¿verdad? Muchas veces la gente, muchas veces la gente me comenta, oye Aurelio, el chino no, carajo, el chino no es importante, porque una cosa es la cantidad de parlantes y otra cosa es la difusión. Claro. El chino puede ser, el chino le gana al inglés, sí, el chino le gana al español, sí, el chino le gana al inglés, sí, correcto, pero lo que importa es la difusión, el grado de lengua franca. Y la lengua franca que más habla el mundo es el inglés. ¿Sabe usted cuánta gente habla chino parlantes? Aproximadamente, estadísticamente, estadística. No lo tengo. Ya, chino, primer puesto, chino, 1.000 billones de parlantes, 1.000 billones de parlantes. Segundo puesto, creo que estamos el inglés, Pues no, los indos, hindú, los ¿no? Ya, hindús. hindú, ¿no? Y ya. Tercer puesto, Ya el viene. español está No, es la misma. 600, 500 habitantes, parlantes, le sigue el inglés, vea. Entonces, pero eso es en cuanto a la lengua materna. Pero si hablamos de lengua franca, ojo, lengua franca, el primero es el inglés con más de 1.000 millones de angloparlantes. Segundo, el chino, 900 o 1.000 millones de parlantes. De ahí sigue el inglés, no, perdón, el español, francés, italiano, árabe. Porque realmente cuenta, a ver, un comerciante hindú, un productor chino, un almacenero inglés, si cuando van a comerciar a nivel mundial, van a interactuar a nivel mundial, ¿qué lengua usan? ¿Chino? ¿Francés? ¿Italiano? ¿Rumano? No, usan Es inglés. inglés. Hasta el coreano, hasta Así el es. chino, el ruso, el americano, Es lo nosotros. mismo que dólar, ¿no? Claro, entonces o sea, lo que realmente importa, amigos míos, es la lengua franca. Entonces, eso que ya. Bueno, entonces ahora, a ver, para finalizar, algunas preguntas chiquitas, preguntas, ping pong, ya, preguntas ping pong. Yo hago una palabra chiquita, usted responde rápidamente. A ver, Fujimori. Breve nomás. Breve. Dictador.
Keiko. Keiko, para mí Lo, no es una persona, ¿cómo le llaman? Una palabra. lo más breve posible, lo Sí, más sí, sí. breve posible. Keiko, Que no es de fiar, digamos. antes de ese rol, ¿no? Antes progresista, ¿no? Ya, listo. El señor López Aliaga. López Aliaga busca más tener empoderarse. Ya. El, el cristianismo o Cristo. Bueno, el cristianismo de todas maneras tiene que llevarnos a ser conservador, ¿no? Ya, muy bien. Ideología de género. Ideología de género, respetamos su posición, pero no debe ser. Ya. Beto Ortiz. Beto, con lo que es, bueno, respetamos lo que él lo hace, ¿no? Pero también creo que también respeta de todas maneras Ya. a lo que es la realidad, ¿no? Ya. El Tahuantinsuyo. Así fragmentado. España o Europa. España siempre ha sido el patito feo de Europa. Dios mío, esto se pone caliente. Y para finalizar, Carlos Spa. Carlos Ipa, un líder con toda la cabalidad, el mejor de todos. Ay, ay, ay. Bueno, maestrazo, entonces pues acercamos acá el esto. A ver, el número 12, ¿verdad? Número 12. Número 12. Quisiera saludar a su público, a sus seguidores. Sé que me están viendo en este momento. Quisiera el día 12 de abril Ay, ay. voten, ¿ya? Por un candidato que también es número 12 a diputado por Lima Metropolitana, ¿no? Excelente. Espero que invocar a toda la juventud cambie de lo que piense y el futuro será, ellos son los que van a tener un buen futuro. Ya. Y con este cambio real que va a ser Carlos Spa. Ah, ya. Bueno, maestrazo, ha sido puesto, amigos, amigas, por acá. Disculpe, no tenemos logística. No tenemos logística. Maestrazo, pues estamos en contacto. Gracias a toda la gente que comentó. Gracias al amigo Alonso, a la amiga Acuariana, a Luis Julca, Anthony Morán y a toda la gente, Fernando Díaz, con ironía, jajaja. Muy bien, amigo. Ha sido por todo. Gracias. Buenas tardes. Chao. A ver.